¿La mujer debe guardar silencio? Esa es la pregunta que quiero responder hoy. ¿Debe estar en silencio? Es el eco de lo que la iglesia evangélica en Colombia no pregunta, sino afirma. La mujer debe guardar silencio. La gran pregunta que surge es, ¿debe estar en silencio? Es mi pregunta. ¿Esto es un mandato para todas las iglesias? Desde Pablo, no desde la cultura religiosa evangélica, sino desde Pablo. ¿Este es un mandato para todas las iglesias? ¿Es un mandato universal y atemporal? Creo que esta es una pregunta exegética. Vamos al texto, 2 de Timoteo. Esta es una pregunta de exégesis bíblica. Es un acercamiento al texto y al texto se le pregunta, ¿qué es lo que me quiere decir? Esa es una pregunta exegética. ¿Por qué está Pablo haciendo esta recomendación que desde mi percepción se sale del contexto en la forma como nosotros hoy mismo le estamos interpretando? En el versículo número capítulo 3 de 1 Timoteo, dice en el versículo 9, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, hay algunos elementos que quiero que tengamos en cuenta, lo que llamamos consideraciones del texto. En el acercamiento exegético debemos de tener dos cosas que son fundamentales. Por eso el asesor debe de tener un acercamiento exegético, hermenéutico hacia el texto. Parte del problema es que no lo hemos tenido. No hemos hecho consideraciones a este contexto, sino que lo hemos interpretado desde la posición del lector. Nosotros como lectores, en el siglo XXI o en el siglo XX. Pero no nos hemos ido al contexto en el cual Pablo escribió esto. ¿Por qué lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Esto es un mandato para toda la iglesia de Cristo? ¿Es atemporal? ¿Es para hoy? ¿La mujer debe de callar? ¿Guardar silencio? ¿Qué tipo de silencio debe guardar? Esas son preguntas de exégesis al texto. Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta son algunas consideraciones del contexto en el cual se escribió este texto. Una de las primeras consideraciones es que es paradójico que Pablo manda callar a la mujer cuando Pablo mismo empodera a la mujer en su tiempo. ¿De qué forma la empodera? Primero que todo tenemos a una Priscila que instruye a un hombre como Apolos. ¿Por qué una mujer instruye a un hombre si no le era permitido en la iglesia del Señor hacer eso? ¿Por qué instruye a un hombre poderoso en las Escrituras, como es llamado en Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué Priscila está en un primer plano en algunas de las cartas en las cuales Pablo la coloca en primer lugar como Priscila y Aquila, que eran contemporáneos, eran colaboradores suyos, pero también eran compañeros de trabajo? Ellos eran judíos de la diáspora y ellos también hacían carpas como Pablo y eran compañeros de trabajo. Y Priscila y Aquila se consideran que fueron los precursores pioneros en levantar la comunidad en Roma. Sobre todo Priscila. Hasta el punto que algunos y muchos teólogos, muchos biblistas, consideran que la escritora del libro de Hebreos fue Priscila. No fue Apolos, no fue Pablo,
y hay mucha fundamentación histórica, solamente que desafortunadamente en nuestro contexto teológico, evangélico, las mujeres pareciera que no tan solo no deben hablar, sino no pueden escribir. Entonces lo primero que debemos de tener en cuenta es el contexto. En el contexto encontramos a un Pablo que designa a Febe. Febe era una diaconisa, la cual la designa con el calificativo de prostatis, que es una posición de autoridad que ejerce una persona, en este caso Febe, en la iglesia de Cencrea. Esto pasa paralelo, esto es contextual al escrito, al cual Pablo está haciendo referencia a 1 Timoteo, últimas cartas que Pablo escribe. O sea, ya habían sucedido muchas cosas en la iglesia de Cristo. Eso nos ubica también en un asunto muy importante, y es saber que Pablo ya había hecho muchas cosas, había validado muchos espacios, había reconocido muchos asuntos. Sus dos últimas cartas antes de morir fue 1 y 2 Timoteo. O sea que ya la historia ya estaba contada de alguna manera en su vida. Pero además de eso hay un elemento teológico en este contexto, y es que hoy en día la teología, la subcultura religiosa evangélica, hizo de un versículo una doctrina. No hay más textos. Es el único versículo sobre el cual esto es como levantar un triángulo sobre la punta. Y lo único que hay ahí es una punta, que sostiene toda una teología que ha llevado a la mujer a sacarla del ministerio. Del ministerio de la exposición bíblica, del ministerio del servicio, del ministerio de ser incluso reconocida como sacerdote, porque el texto bíblico la reconoce como sacerdote. Son también reyes y sacerdotes, y eso lo dice Apocalipsis, lo dice Hebreos, lo dice Pedro. Entonces, si nosotros desde una subcultura religiosa estamos diciendo que el hombre es sacerdote, entonces la mujer no lo es, y que el hombre es el sacerdote de la casa. El gran desafío es que no hay ningún versículo de la Escritura del Nuevo Testamento que nos diga que el hombre es sacerdote de la casa. No hay ni uno solo. Y ser cabeza no es lo mismo que ser sacerdote. Otras consideraciones del contexto precisamente es que cuando Pablo predica, cuando el Evangelio es predicado en Éfeso, entonces encontramos que allí hay un contexto de prácticas y doctrinas totalmente supersticiosas, ocultas, espiritualistas, ¿sí? Y por eso Pablo en Mileto llama a los ancianos y les advierte que lobos rapaces entrarán en medio de ellos y que dentro de ellos se levantarán hombres perversos. Sabemos que la carta fue escrita a Timoteo, ¿sí?, que era pastor de la iglesia en Éfeso. Entonces, ahí están las referencias bíblicas. Por razón de tiempo no alcanzamos. Pero ya comenzamos a ver el contexto de la iglesia en Éfeso. Habían problemáticas de falsas doctrinas, habían falsos maestros, hasta el punto que Pablo mismo dice que los tales, vamos al capítulo 1, versículo 20, de los cuales Himeneo, vamos al 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, Pablo se los entrega a Satanás como maestro para que Himeneo y Alejandro no blasfemen. Tremenda corrección. Eso no lo hizo con ninguna mujer, Pablo. O sea, si tomamos este texto como doctrina, entonces hay que entregar una cantidad de hombres a Satanás para que les enseñe a no blasfemar. Porque el decir que el hombre es sacerdote es una blasfemia, es una herejía. Está sacando a las mujeres de ser redimidas por la sangre del Cordero. ¿Usted quiere tener problemas con el Señor? Sígalo diciendo y verá cómo el Señor se encarga de ponernos en orden. Está diciendo que su sangre preciosa no alcanzó para las mujeres. Eso es lo que decimos cuando decimos que el hombre es el sacerdote y la mujer no. Entonces, ¿qué encontramos?
realmente Pablo no estaba interesado de ninguna manera en promover, ¿sí?, un evangelio de género en contra de la mujer. Pablo no estaba interesado, ¿sí?, para nada en culpar a la mujer por la caída. ¿Por qué? Porque entonces pareciera, ¿cierto?, que miremos en el versículo 11, cuando pareciera que Pablo manda a callar a la mujer como un castigo de lo que hizo en el Edén. Eso es lo que pareciera en el texto, ¿no?, cuando lo leemos. Por eso es que decimos entonces la mujer calle sujeta, ¿sí? Entonces debe estar sujeta al marido, ¿ya? Entonces dice, no permito enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado. Entonces, pareciera que esta mujer vive las consecuencias de su caída. Entonces pareciera que Pablo está castigando a la mujer por su caída. Pues bueno, es un problema teológico. ¿Por qué? Porque es que Pablo está hablando de una comunidad redimida, no está hablando de una comunidad caída. Entonces, si Pablo habla de una comunidad redimida, no tiene sentido esto, que se aplique a la mujer la caída. Porque una cosa es la condición creada, Génesis 1, otra cosa es la condición caída, Génesis 3, pero otra cosa es la condición redimida de la mujer. Eso ya es otra condición. Y es la condición en Cristo, es la condición del resucitado, es la condición de redención. Entonces Pablo habla de una comunidad redimida. Entonces no tiene sentido en el contexto que Pablo esté castigando a la mujer. Lo que sí tiene sentido en el contexto es qué estaba pasando en el contexto para que Pablo tomara esto. ¿Por qué Pablo estaba haciendo este tipo de acercamiento? ¿Y por qué decía esto? Entonces, tenemos que ir un poquito al contexto. Primero que todo, había una enseñanza muy popular en Éfeso, falsa, que glorificaba a Eva y a la serpiente. Es una distorsión de la creación, producto de una corriente gnóstica. Entonces Eva era la mediadora que había traído el verdadero conocimiento de la raza humana. O sea, el hombre había venido era por Eva. Y no es así. En la creación Dios toma del hombre, no toma de Eva. Y ni uno ni otro fue portador de ningún conocimiento, porque aquel tema de la salvación no la daba la gnosis, el conocimiento, sino la salvación se fundamentaba en la promesa de redención del Mesías, que se la da a la mujer. La primera promesa de redención del Mesías se la da a una mujer. Nos dejaron de segundas, qué vaina. Qué vaina, nos dejaron de segundas. Miremos Génesis 3. Cuando la transgresión tiene sus consecuencias. ¿Génesis 3 qué? 3:14. La serpiente serás maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre su pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Le dice a la serpiente, ¿sí? No fue al hombre, ¿no? Esta no es, sí, porque es que a veces se lee que por cuanto hiciste esto, hombre, serás maldito entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. No fue al hombre el que el Señor le dijo eso, ¿ok? Fue la serpiente. Y dice lo siguiente, en el versículo 16, la mujer dijo, miren la condición caída, multiplicará en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a tu hijo y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta es la condición caída. ¿Sí? Esa es la condición caída, sí, del ser humano.
Y luego al hombre le dice, entonces mire, serpiente, mujer y hombre. Pues resulta que cuando le habla a la serpiente, luego le habla a la mujer y le recuerda a la serpiente que la simiente de la mujer le aplastará la cabeza. Y la simiente de esa mujer es Cristo. Curiosamente María, escogida por Dios, por la gracia, no más, resulta que posiblemente ella creía esa promesa. Lo que no se iba a imaginar María era que iba ella a ser portadora e instrumento de Dios, que iba a prestar su útero para el Redentor. Qué tremendo que esa palabra de esperanza se hizo real en la vida de una mujer. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es se glorificaba a Eva y a la serpiente. Este ya es parte del contexto de la falsa enseñanza. Entonces, cuando se refiere qué pasaba, que algunas mujeres en Éfeso estaban enseñando esto. Estaban enseñando que la mujer, primero que todo, había traído el verdadero conocimiento a la raza humana y que ese era la Eva de la creación. Pero esa no era la Eva de la creación, era la Eva gnóstica, de la cual se estaba enseñando en Éfeso. Entonces, ¿qué más decían acerca de Eva? Decían lo siguiente, que Eva era la mediadora, que había traído conocimiento. En 1 Timoteo 1:6 dice, hablando de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Sí. En eso, y queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Aquí entran ya los judaizantes, pero miremos en el capítulo 6 de Timoteo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y habían mujeres enseñando esto, que Eva era la mediadora. Entonces, en ese contexto, la mujer se constituía en la autora y originadora del hombre, que entonces llega en Asia Menor a ser considerado como la gran madre, o recibía varios nombres, era llamada Artemisa, o por los romanos Diana de Éfeso, Diana de los Efesios, ¿sí? A quienes, según el mito, consideraban como la que había traído la vida y el conocimiento a Adán. Entonces, ¿por qué razón Pablo comienza allí en su carta hablando de Eva? Está aclarando, miren cómo está aclarando, primero que todo, que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. ¿Qué significa ese tipo de dominio? Ya lo vamos a ver. Si no le invita, la llama a estar en silencio. Dice, ¿por qué? Y coloca en orden de la creación. Eva no fue ninguna autora y originadora, no fue ninguna mediadora. Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Eso es lo que Pablo está aclarando. Y entonces Pablo dice, esas mujeres que están enseñando en eso, guarden silencio y aprendan en silencio en toda sujeción. Esto rompe el esquema también, porque la mujer no era para que se fuera a aprender. Era para que la mujer, en el contexto judío, no se le invitaba a aprender. Pablo en ningún momento aquí estaba interpretando este pasaje de que las mujeres deberían continuar siendo castigadas por el pecado de Eva. A eso no se refería. Pablo. Se refería era a poner en orden a esta mujer o a estas mujeres que estaban en esa situación, enseñando de esa forma y de esa manera. Entonces las manda a callar. A Himeneo y Alejandro no los mandó a callar, los echó para que Satanás les enseñara. Aquello fue, ni siquiera los mandó a que aprendieran, si en silencio, no, fue más tenaz.
fue más tenaz. Entonces vamos a tener, si aplicamos esto, tenemos que mandar a los hombres a que aprendan con el diablo y que las mujeres se queden en silencio. Yo prefiero que apliquemos las dos cosas entonces, ¿cierto? Porque si vamos a aplicar en la mitad de la exégesis que le hacemos inadecuada al texto, pues no es justo para unos o para los otros. Entonces, ¿qué encontramos? Que eso le da mucho sentido, que esto que la mujer debe estar en silencio no es para la iglesia en general, no es para nosotros hoy, es para esa mujer en ese momento, en ese contexto. Las epístolas no son un tratado de teología sistemática, como las que hoy tenemos, no. Las cartas están dirigidas a iglesias concretas, con problemas concretos, ¿sí? Y el autor de la misma da respuestas concretas, soluciones concretas. Entonces la solución concreta de Pablo, como modelo eclesial para Éfeso, no lo aplicó a otras iglesias. Esto no lo vemos en otras iglesias. Hechos de los Apóstoles nos dice de que todos, tanto hombres como mujeres, tendrán dones. Porque algunos pastores creen que las mujeres no van a tener dones. Sí, el Espíritu Santo parece que tampoco fue derramado sobre ella. Entonces miremos Hechos 2, ¿sí? Hechos 2, miremos cómo sí había profecía por parte de mujeres. No es que la mujer se quede callada. Miremos Hechos 2, capítulo 17, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Parece que tenemos que arrancar esa parte de las hijas, porque esas hijuemadres no pueden hablar. 2:17. Y además de eso, habla de siervos y siervas, versículo 18, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Sí. Entonces, miremos cómo esto se aplica a un contexto específico. Ahora, ¿qué pasa con estas doctrinas que estaban en Éfeso? Pues había también otro tipo de doctrinas que no vamos a entrar. Habían especulaciones inútiles, espérate, terminó la idea. Rechazo del matrimonio, abstinencia de ciertos alimentos, prácticas inmorales, negar la resurrección del cuerpo. Esto forma parte del contexto. Hasta aquí hemos hablado del contexto y cómo el contexto incide en el texto, en su interpretación. Entonces ahora vamos a ver las consideraciones al texto. ¿Sí, Andresiño? Quería preguntar si de ahí también después la adaptación de la Virgen María como mediadora. Sí, hay elementos coyunturales, ¿no? Uh-huh. Hay un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso, que habla de eso, ¿no? Uh-huh. Pero esto, realmente el tema de la legitimación de María fue mucho tiempo después, ¿sí? Pero creo que tenía incidencia, sí, claro. A este origen. Allí tiene una incidencia, sí, fue un papa, no me acuerdo cuál fue, el que en un concilio muy posterior legitima a María como corredentora. Uh-huh. Pero entonces ya entra toda esa doctrina del marianismo. Uh-huh. Sí. Babilonia. Pero inicialmente Babilonia, misterio religioso. Pero entonces vamos al texto. La mujer debe guardar silencio. Consideraciones al texto. Hicimos consideraciones al contexto, entonces ahora consideraciones al texto. La carta estaba dirigida a una comunidad, la comunidad de Éfeso, y Pablo hace referencia a la forma en la cual las mujeres participaban en el servicio de la adoración. Si ustedes se dan cuenta, este formaba parte de un contexto. En el versículo 8, los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. El contexto del texto que Pablo está desarrollando está haciendo referencia a la forma como hombres y mujeres participaban en el servicio de adoración. Entonces habla del atavío decoroso, habla de las buenas obras, que corresponde a mujeres que profesan la piedad, pero noten que anteriormente nos habla de las mujeres, versículo 9, pero luego nos habla de la mujer, ¿ya? Las mujeres, la mujer. Ahora, algunos dicen no, unos dicen era una mujer,
Otros dicen, eran varias mujeres. Independiente de que fuera una mujer o varias mujeres, el tema no es ese. El tema es que la enseñanza era el problema. 1 o 10 o 1000 mujeres estaban enseñando incorrectamente y las mandan. Pero esta diferencia es significativa. No permitió a la mujer enseñar. Entonces algunos dicen, no, como no se refiere a, no hay anotación de nombre, entonces es para todas las mujeres. No, esa es una argumentación que no tiene. En Corinto capítulo 5 tampoco hace relación a que es el tal sea, sí, el de 1 Corintios 5, no cita el nombre, mas sin embargo estaba llamando a poner en el orden ya la disciplina a uno que andaba por ahí embarrándolas y bien embarrada. Entonces, el tema acá es una enseñanza, una predicación que no tenía cabida en la doctrina del Evangelio. Entonces, ese es el contexto. Entonces, Pablo quiere ejecutar un correctivo. Entonces, primero que todo, tengamos en cuenta las siguientes conclusiones sobre el texto. Primero, Pablo no estaba interesado en culpabilizar a la mujer de la caída, sino por rechazar enérgicamente una enseñanza falsa, muy popular en Éfeso, que glorificaba a la Eva y a la serpiente. Ese era el móvil de Pablo. Segundo, tampoco estaba prohibiendo a la mujer enseñar a razón de su género. Pablo no era misógino, como algunos dicen. No. Sino, habían mujeres inmaduras y mujeres sin instrucción, ¿sí? Eran mujeres inmaduras y sin instrucción. Miremos en 1 Timoteo 1:3, cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, había unas mujeres que estaban enseñando, primero que todo, estaban enseñando de una forma autoritaria, de una forma impositiva, y entonces el correctivo que Pablo les dice, primero que todo, a las tales las mandas a que aprendan. Pero también les enseñamos a que ejerzan un liderazgo. Un liderazgo responsable y un liderazgo conforme a valores de reino. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Pablo aquí no está diciendo que la mujer es la responsable? Porque es que Pablo en otra carta lo dice, en Romanos 5, en 1 Corintios 15, habla de que por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la redención. O sea, Pablo aquí no le está echando la culpa a la mujer en ningún momento. Pablo está haciendo esa anotación a una problemática muy diferente. Entonces, eso con respecto al texto. Ahora, en ningún momento encontramos que en la creación hay una posición de jerarquía del hombre sobre la mujer. ¿No? La creación a los dos los invita a sojuzgar, a multiplicarse, a procrearse, a gobernar. Allí es para los dos. ¿Sí? Allí es para los dos. Entonces no hay ninguna relación jerárquica. Entonces Pablo está enfatizando que el tipo de enseñanza que se dé, no se dé ni se enseñe de la forma como ellas la están enseñando. Entonces, primero que todo, Pablo las invita a que aprendan. La palabra que se utiliza en el texto en 2 de Timoteo, la mujer aprenda en silencio, es esta palabra que está ahí en el tablero, que se llama mantano. ¿Qué significa aprender? Esta es la palabra, aprender. Siendo instruido. Esto es lo que Pablo les manda a la mujer. Aprendan, instruyanse. Y es la misma palabra usada en Juan 7:15. ¿Qué pasa? Que el hecho de que Pablo invita a las mujeres a aprender rompía y contradecía las costumbres del esquema en el contexto judío, pues no era la dinámica de aprendizaje. No era suficiente oír la verdad, debían de estudiar, debían de escudriñar las escrituras. Entonces, es estar en silencio, primero que todo aprender en silencio. Noten que hay dos silencios. El primer silencio está en el texto del 11, aprende en silencio. Y el segundo silencio está en el 12. Pero ¿qué significaba estar en silencio? Primero que todo no era algo negativo, era algo positivo. Era un atributo para aquellos que querían ser aprendientes y era propio de los estudiantes rabínicos. Entonces Pablo no usa
la palabra silencio como cállense, ya, y punto. No, aquí Pablo le dice, aprendan en silencio. Es muy diferente a que se callen y no digan nada. No. Ese silencio está acompañado de una acción que estén aprendiendo. Ahora, la otra palabra, que es estar en silencio, estas diapositivas le sacan los ojos a Jenny Silla. Sí, el segunda palabra, usa la palabra esusia, es un verbo que estoy en silencio descansando, ¿sí? Mientras que estoy aprendiendo. Y es una condición ideal para ser un aprendiente, ¿no? Es un estado del ser, es un atributo, o sea, que el erudito piadoso está en silencio porque aprende, ¿sí? Realmente nadie puede aprender si está ocupado, nadie puede aprender si tiene el vaso lleno, nadie puede aprender si hay mucho bullicio en su cabeza. Entonces era una connotación positiva, no como realmente fue asumida. Y lo otro es que no le permite ejercer dominio, porque ni al hombre le permite ejercer dominio tampoco sobre la mujer de la forma como la mujer lo estaba haciendo. Entonces vamos a 1 de Pedro 5.3, y en 1 de Pedro 5.3, entonces nos hace referencia, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Señorío, mira, apacentad la grey de Dios, 5.2, 1 de Pedro, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, este es el tipo de pastoreo que tenemos que asumir. Ese es el tipo, y entonces, ¿qué estaban haciendo estas mujeres? Estaban ejerciendo un dominio que Pablo no se lo permite a nadie. Pedro, en la iglesia primitiva, ni siquiera Jesús. Jesús resignifica el ejercicio de autoridad. Entonces la palabra que se utiliza es estar debajo de. Esa es la palabra que Pablo utiliza. No le permito ejercer dominio. Entonces, ¿qué hemos nosotros leído en el contexto? Entonces, la mujer tiene que estar bajo la autoridad del hombre. No, eso no fue lo que dijo Pablo. Pablo se opuso a eso. Y no usa la palabra katakureio, que significa estar debajo de. Eso no es lo que dice Pablo, lo que dice Pedro. Dice, cuidando, mire, uno de los elementos significativos en la pastoral que se ha perdido es el cuidado, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino con ánima pronta, ni tampoco enseñoreándose, sino siendo ejemplo. El mejor referente que tiene un ministro es su ejemplo. Ese es el mejor referente de pastoral, su ejemplo. Entonces, a esto se refiere. Y si vamos a Mateo 20, entonces encontramos como Jesús, en Mateo 20, nos deja en claro qué tipo de autoridad debemos de asumir. Y la autoridad que debemos de asumir se reduce, y con eso termino, versículo 25, Mateo 20, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, hombres y mujeres, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, hombres y mujeres, entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. He ahí el ejemplo del pastor de pastores que nosotros debemos de seguir, comenzando por nosotros hombres y por ustedes mujeres.